Discapacidad Televisión. ¡Hola mundo! Primer canal de televisión dedicado al colectivo de personas con discapacidad desde 2006. A continuación, Peces de Colores. Un programa dedicado al colectivo de personas con parálisis cerebral. Presenta Raquel Soto. Hola, estamos de nuevo con vosotros. Ya sabéis, en Peces de Colores, desde la Asociación para el Progreso de las Personas con Parálisis Cerebral Minuspace. Hoy tenemos dos invitados del Centro de Educación Especial Pont del Dragón de Barcelona. Ahora tenemos al director del centro, Jordi Escoín. Hola, Jordi. Hola, ¿qué tal? Explícanos un poco cuando se inició el proyecto del Pont del Dragón. Bueno, el proyecto se inicia alrededor de 1985 a través de la gestión de una serie de padres, muchos de ellos procedentes de alumnos de Auxilia, preocupados por un poco por el futuro de sus hijos cuando terminara la educación especial, ¿no? La etapa obligatoria hasta los 16 años. A partir de ahí se involucra en un proyecto con el Ayuntamiento de Barcelona, en concreto con el Instituto Municipal de Disminuidos, y se gestiona un proyecto que fructifica en el 1986 con la apertura del Centro Pont del Dragón. O sea, que hace 25 años este año, ¿no? Bueno, del proyecto sí, de la andadura del centro todavía no, pero desde el proyecto sí. ¿De quién depende ahora? Bueno, el centro perteneció o dependía del Instituto Municipal de Disminuidos hasta 1995. En ese año se transfirió al IMEP, al Instituto Municipal de Educación de Barcelona, y posteriormente, con la creación del Consorci d'Educació de Barcelona, pasó a integrarse con el resto de escuelas públicas de Barcelona. Ahora dependemos del consorci. ¿Y quién puede acceder al centro? ¿Quién son los usuarios? Bueno, el centro está pensado fundamentalmente para jóvenes con discapacidad motriz, pero también hay la posibilidad de que entren jóvenes con otras discapacidades, ¿no? De hecho, siempre hemos tenido alguna que otra persona pues, con ceguera, sordera o bien algún otro tipo de discapacidad intelectual, etcétera, ¿no? Pero mayormente está pensado para jóvenes con discapacidad motriz de cualquier tipo. Y hacíamos programas adaptados a la garantía social que ahora están pasando a programas de cualificación profesional inicial en el ámbito del diseño gráfico o las artes gráficas, ¿no? Y después también en el ámbito del administrativo. Y esos, los de garantía social, antes los pagaba el Fondo Europeo. Sí, pero en el ámbito de lo que es la garantía social adaptada, esto dependía directamente del Departamento de Educación, están financiados directamente por el Departamento de Educación y ahora se están convirtiendo, están en fase todavía de traspaso a programas de cualificación profesional inicial, lo que llamamos aquí los PQPI. ¿Qué? PQPI, ¿no? O PCPI, programas de cualificación profesional inicial, ¿no?
Y también tenemos otro servicio, que es el Servicio de Recursos Educativos, que hace poco ha estado reconocido como SEM, como es Servei Especializado Educativo de Motriz, de Discapacidad Motriz, que atiende a alumnos que están en inclusión educativa desde la escuela Bressol, desde edades muy tempranas hasta pues primaria, secundaria. Van disminuyendo, me han dicho, de escuela infantil hay muchas y luego van escaseando, ¿no? Bueno, en inclusión social. la inclusión es un poco más difícil cuanto más grande es el alumno, puesto que el tema de la capacidad de seguir el currículum, sabemos que una persona con discapacidad motriz fundamentalmente es una persona de ejecución lenta y esto a veces es un obstáculo. Pero bueno, se han hecho grandes avances, hay mucho que mejorar todavía. Y la gente que quiere entrar en esta formación, ¿qué tiene que tener? ¿Alguna educación, algún nivel acabado o no? En principio está pensado para personas que hayan finalizado la etapa de secundaria. Hasta ahora... Pero eso es imposible, ¿no? Bueno, Casi. Digamos que por edad, ¿no? Finalizado lo que es la etapa. Claro. ¿no? Hasta ahora pues no era necesario ningún requisito más que este. A partir de los programas de cualificación profesional inicial parece ser que no se podrá acceder a esta posibilidad si obtienes la ESO. Si obtienes el graduado en enseñanza secundaria, pues se supone que no es necesario, ¿no? Todo que esto plantea una serie de problemas. Por ejemplo, algunos de nuestros alumnos pues, han tenido un accidente de tráfico con traumatismo craneal después de la ESO. Con lo cual el hecho de tener o no tener el título no es relevante porque hay unas secuelas. Exacto. Pero bueno, todo esto supongo que se revisará. Es que como son tan cuadriculados... Bueno, al final también es verdad que la administración regula y gestiona, ¿no? Y se tiene que ir acomodando y modificando las normas en función de la realidad, ¿no? Y nosotros formamos parte de una realidad muy pequeña, ¿no? Muy residual si se quiere, pero claro, la tenemos como concentrada. Nosotros tenemos muchos alumnos que son este pequeño porcentaje que viene a nuestro centro, con lo cual para nosotros no es una cuestión residual, es una cuestión importante. Yo he ido esta mañana de visita y me ha gustado mucho. Gracias. Pensaba que era un centro muy pequeño y he visto mucha gente por allí revoloteando como en cualquier instituto. Sí, la verdad es que el clima de trabajo es muy majo. Hay un clima de trabajo, muy de trabajo, valga la redundancia. Cada alumno tiene su ordenador, esto que ahora está de moda del 1 por 1. Nosotros hace tiempo que lo aplicamos por otros motivos, ¿no? Puesto que es el papel y lápiz del alumno, es el ordenador. Y sí que es verdad que genera, esto que ahora se está descubriendo, nosotros lo tenemos muy constatado, genera un clima de trabajo muy bonito, muy colaborativo. Prácticamente las clases magistrales no existen momentos de clase en grupo, pero sobre todo existen momentos de trabajo ante el ordenador desarrollando tareas, ¿no? Y al final de la formación, ¿qué se pretende conseguir? Bueno, depende, ¿no? Dicen que el final último de la formación profesional es el trabajo, ¿no? Sin embargo, yo pienso que nosotros, delante de este objetivo tan complicado como es el tener trabajo, el final último nuestro es que esa variable indispensable, entre otras muchas, para encontrar trabajo, que es estar formado, o sea, ser capaz de hacer,
Ese es nuestro principal objetivo. A veces hay oferta pública con reserva para personas con discapacidad que no se cubre porque no se presenta gente cualificada. Nosotros creemos que es importante que al menos la parte que nosotros gestionamos directamente, porque somos del ámbito de la educación, que la hagamos, si puede ser, con excelencia, que la hagamos muy bien, ¿no? Y ofrecemos a los alumnos incluso prácticas laborales en empresas ordinarias. Tenemos un convenio con el distrito de Sant Andreu de Barcelona, gracias al cual conseguimos hacer prácticas en el entorno, que nos va muy bien. Son prácticas de unas 200 horas en total, ¿no? Más reducidas, con los alumnos que podemos. Y luego también hay otros objetivos asociados, como es la mejora de la calidad de vida, ¿no? De sentirte más capaz, de solucionar problemas personales derivados de la propia discapacidad, utilizar las tecnologías como instrumento un poco compensatorio, ¿no? De la misma forma que se puede usar una silla de ruedas para desplazarse, cuando no se puede desplazar caminando, nosotros usamos muchas veces el ordenador para realizar tareas que no son posibles hacer si no es a través de adaptaciones que permiten acceder a esta máquina, ¿no? Solo entran jóvenes. En principio sí, está pensado para chicos y chicas a partir de los 16 años, pero en principio no hay límite de edad. No hay límite de edad. Hasta ahora había un límite hasta los 21 años, pero a partir de los programas de cualificación profesional inicial, que tienen también su lado interesante, es que este límite se ha quitado y lo que se da es preferencia a la gente que está entre los 16 y los 21 años. Pero no se excluye la posibilidad de que una persona mayor de 21 años pueda apuntarse. Me voy allá. ¿Poder? Puedes. Es que he nacido muy pronto, me parece a mí. ¿Hay algún alumno que haya conseguido un trabajo o seguir los estudios normalizados? Sí que se ha conseguido. La verdad es que las estadísticas no son para tirar cohetes, porque lamentablemente es un objetivo muy difícil, pero sí que hemos conseguido alumnos que han conseguido algún trabajo de forma regular y fija. Y sobre todo lo que tenemos es alumnos que gracias a pasar por el Conde de Mondragó han podido volver al circuito ordinario de formación con nuestro apoyo a través del Servicio de Recursos Educativos y hacer ciclos formativos de grado medio, de superior. Incluso tenemos algunos alumnos que han llegado a la universidad y nosotros les hacemos un seguimiento. Algunos pocos, pero algunos... No está mal. Lo que ahora... Ha venido gente de escuela inclusiva y parece ser que están quitando a los monitores de apoyo que tiene la gente que da a educación normalizada. La gente de universidad no tiene monitor ni nada, ¿no? Yo creo que, bueno, no conozco en detalle lo que me dices, pero sí que tengo un punto de vista sobre este tema. Yo creo que lo que tiene que haber es un servicio, como por ejemplo nuestro servicio de recursos, un servicio cualificado que determine en cada momento qué apoyo es necesario. Yo creo que no es una buena fórmula pensar una persona, un alumno en situación de inclusión igual a una persona de apoyo. A veces es contraproducente, depende de cada alumno y de las circunstancias de cada alumno. En algunos casos es indispensable, pero en otros casos es totalmente inadecuado porque genera una dependencia muy grande. A veces más ese personal de apoyo está pensado en los miedos del profesorado, en cubrir, que en las necesidades reales del alumno, aunque se entiende el miedo del profesional, puesto que lamentablemente pues aún el ámbito de la discapacidad no es este tan cacareado término de la diversidad, aún no está bien encajado, ¿no? He leído por ahí por internet algo
que no sé muy bien qué es comunicación aumentativa o algo así. Sí, la comunicación aumentativa es una modalidad de comunicación pensada para aquellas personas que no pueden hablar o si pueden, es muy difícil entenderles. Por ejemplo, a ti se entiende muy bien, pero hay personas que cuesta muchísimo. En estas personas, como además tienen una discapacidad motriz, les es muy difícil utilizar, por ejemplo, el lenguaje de los signos que utilizan los sordos, con lo cual hay que ir a algún tipo de elemento de comunicación. Si es una persona que sabe leer y escribir, puede usar la misma escritura para comunicarse. Por ejemplo, el científico Stephen Hopkins es un usuario de comunicación aumentativa, puesto que él utiliza un ordenador a través que escribe, etc. Pero cuando claro, tú imagínate un niño pequeño que tiene que aprender a escribir para comunicarse, no tiene sentido, tiene que aprender a comunicarse ya, y para eso se utilizan dibujos, pictogramas o ideogramas muy sencillos, que son fáciles de entender, con una limitación lingüística asociada, porque son sistemas limitados, pero sí que permiten de una forma rápida que una persona con esas dificultades pueda expresarse. Eso es a grandes rasgos la comunicación aumentativa. Y va a haber un congreso ISAC 2010 sobre comunicación. Sí, la ISAC es la International Society of Alternative and Augmentative Communication, la Sociedad Internacional para la Comunicación Aumentativa y Alternativa, que aglutina profesionales, usuarios y familias de todo el mundo, de más de 60 países, y que cada 2 años hacen un congreso bastante grande, de unas 800 personas, que se hace una vez en el lado de Norteamérica nuevamente, o América, y otro en el lado europeo. Y es la primera vez que va a pasar por España, por Barcelona en concreto, ¿no? Cataluña, y será en julio, del 26 al 29. ¿Y quién puede acceder? Cualquier persona, ya sea profesional, persona interesada, usuario del sistema aumentativo de comunicación o usuario interesado o familiar, ¿no? Y aprovecharía para hacer un llamamiento, no sé qué cámara tengo aquí, mira, hacer un llamamiento porque seguramente durante este congreso, el día 27, seguramente por la tarde, intentaremos hacer una concentración pública en la zona del Fórum de Barcelona, que es donde se va a realizar el congreso. Será la primera vez que se hace, donde personas de todo el mundo, usuarias de estos sistemas, harán un comunicado un poco mostrando qué es la comunicación aumentativa. Será algún acto, digamos, festivo, como alguna torre humana, unos castells, ¿no? O algo así. Y luego será esta exposición de personas usuarias con sus sistemas electrónicos que podrán hablarnos y explicarnos un poco. Con lo cual llamo desde aquí a que todas las personas de Barcelona o cercanas o que quieran desplazarse este día, que ya informaremos con más detalle, puedan asistir a esta concentración. No sé si nos tenemos que dar corte porque continuamos, tenemos 10 minutillos. La gente que nos interese inscribirnos en el congreso, ¿hay alguna web? Sí. Hay 2 formas de acceder a la web. Una, bueno, a través de la típica dirección www.isaac2010, 2010 en números, Isaac, pues, como el nombre, ¿no? Isaac2010.org. Y si no, poniendo en el Google Isaac 2010, sale seguro, ¿no? Y ahí pues hay la oportunidad de inscribirse tanto en talleres, que son 2 días antes, el 24 y 25, a lo que es el congreso, o incluso hay un simposio científico, pero esto ya es para entender más. Está saliendo la web en antena y quiero recordar a la
la gente que podéis preguntar lo que queráis en el chat, que es un tema muy interesante. Además, en la web se ha construido de manera que se ven también algunos sistemas de comunicación, están puestos y se pueden visualizar. Porque el sistema BLIS ya no se usa. El BLIS es uno de los sistemas. El BLIS es el primer Es muy sistema. antiguo, ¿no? El BLIS es el primer sistema que se utilizó, pero pensemos que el BLIS era un sistema que se desarrolló no pensando para este fin, sino que fue el señor Bliss que intentó hacer una especie de Esperanto, pero con dibujos. Así, eso no sabía yo. Sí, cuentan que estaba prisionero en la guerra de Corea, estuvo prisionero en un campo de concentración, y entonces su única forma de comunicarse con el resto de los presos, que eran todos asiáticos, era mediante dibujos que hacía en el suelo, en la arena, ¿no? Y de ahí, cuando volvió a su tierra natal, que era Canadá, pues se ideó, estuvo trabajando en un sistema basado en dibujos más o menos pictográficos que pudiera ser internacional. Pasa que la idea no prosperó como tal, pero una escuela de Canadá, en Ontario, pues tomó esta idea para usarla como sistema de comunicación y empezaron a hacer lo que eran los tubos cuadraditos de comunicación, etcétera. Luego esto evolucionó en otros sistemas que ya sí nacieron pensando en el ámbito de la discapacidad, como el SPC, el PIC, el Rebus, etcétera. Pero se le debe al BLIS y a esta escuela haber recogido esta iniciativa, ¿no? Yo me acuerdo cuando iba al colegio especial que había gente que utilizaba estos sistemas. Sí. Ahora he leído que como la informática va tan deprisa, ahora se puede hacer cualquier cosa sin moverse, ¿no? Porque he leído que hay un programa que con el ojo puedes acceder a cualquier cosa. Sí, nosotros utilizamos un sistema de control de ordenador que suele ser por rastreo de opciones, con lo cual con una señal o dos señales se pueden gobernar. La gracia está en que esa señal o doble señal la puedes hacer con cualquier parte del cuerpo. Esa sería una modalidad, desde dar un pulsor con la barbilla, con un pie, etcétera. Y ahora se están desarrollando sistemas que son más envolventes, que permiten controlar el movimiento del puntero de la pantalla. Entonces se han desarrollado sistemas que son por pequeños movimientos de cabeza, otros que son con el movimiento del iris, requieren cierta práctica, pero en algunos casos de personas con una discapacidad muy alta, pues suele ser un sistema indicado. E incluso hay sistemas que están basados en las señales cerebrales, ¿no? Que con entrenamiento se pueden llegar a controlar. A veces me han dicho a mí que podría escribir diciendo las palabras, pero el ordenador, ¿te entiendes? Sí, No. sí, esos son sistemas de reconocimiento de voz. Mi compañero Josep conoce con detalle, pero básicamente hay dos sistemas, los ordinarios, que están pensados para que cualquier persona se le entienda la voz, con lo cual el espectro es muy grande, con lo cual tienes que tener una voz clara, ¿no? Yeah. Pero luego hay los concretos que permiten personalizarse, de tal manera que tú puedes entrenar al ordenador y este va aprendiendo de tu voz, con lo cual después de pasar por un proceso de lectura de palabras que tienes que ir validando, diciendo la palabra y validando, llega un momento en que el sistema entiende y comprende tu voz, con lo cual por muy mal que tú hables o te parezca que hables, el sistema te entiende. No es como las maquinitas esas
cuando llamas a Telefónica o a Vodafónica. Claro, estas son de la primera grupo, ¿no? No sé, te estás una hora y no se enteran de nada. No, esas son las de que pretenden entender a todo el mundo, con lo cual tienen que tener un espectro muy amplio y... Pues yo no debo estar en este mundo. Tú te sales de la curva de Gauss. Porque eso sí que te pone negro. Sí, entonces por eso está muy bien que algunas compañías ponen al primer intento fallido, segundo intento, te dicen lo mismo, pero con opción de pulsar. Pulsa 1, pulsa 2. Sí, Eso está bien. Si puedes pulsar. Exacto, si puedes pulsar. Es complicado, sí. Sí, Pero bueno, es mejor tener eso que nada. claro. Bueno, a ver, en el año 86 era un proyecto muy innovador, que es que ha mejorado en toda En todo este tiempo, ¿no? sí, La tecnología. a nivel social o laboral, como la tecnología ha avanzado, en que ha avanzado que la gente pueda trabajar. Yo creo que hemos avanzado mucho. Hay una conciencia social mucho mayor de la diversidad. Eso es importante porque nos hace ver que lo importante en realidad es el fin, ¿no? Aquí podríamos decir aquello del fin justifica los medios, en el sentido de que si mi fin es desplazarme, el medio a través del cual me desplazo, caminar o ir en silla de ruedas es lo de menos, lo importante es desplazarme. Si el fin es comunicarme, que lo haga hablando o que lo haga a través de un sistema informático, es lo de menos, lo importante es comunicarte. Y yo pienso que eso se ha ido calando mucho, ¿no? Y más en una sociedad como la nuestra, que estamos rodeados de adaptaciones. Todo lo que nos rodea son adaptaciones, ¿no? La televisión, el metro, el autobús, el coche, son todo adaptaciones. Por lo tanto, ¿qué pasa con las personas con discapacidad? Que sus adaptaciones no siempre están disponibles o no siempre las tienen. Pero todos tenemos adaptaciones. Nos vamos a ir al corte, pero volvemos enseguida con otro invitado. Seguimos hablando del Centro Municipal Pont del Drago, pero hemos hecho un cambio de invitado. Tenemos a Josep Solà, que es el coordinador de recursos del Pont del Drago. Hola. Hola, buenas tardes. Explícanos qué coordinas, qué recursos. Bueno, el servicio de recursos del Pont del Dragó forma parte del Centro Pont del Dragó. Es el otro ámbito que ha explicado antes perfectamente el director del centro, Jordi Escoín. Hay el centro de formación y por otra parte está el servicio de recursos. Este servicio de recursos, un poco obligados por la palabra, nos permite colaborar, por ejemplo, en ámbitos como puede ser la formación, el soporte a la formación, la integración y la participación social de los usuarios con discapacidad en distintas etapas, básicamente educativas, a pesar de que por el reciente reconocimiento de este servicio, pues habíamos empezado también a trabajar con personas de mayor edad, de más edad. Exacto, sí, fuera del centro, que de alguna forma provenían de otras asociaciones o de otras entidades, o bien de alguna manera nos conocían a través de los distintos medios publicitarios que hay por la zona o por los entornos educativos, sociales y tal, y entonces se ponían en contacto con nosotros
y nos pedían, por ejemplo, una visita de valoración de ayudas técnicas o una visita de valoración para ver qué si podían continuar estudiando, un poco como soporte y ayuda a la continuidad de su vida. Como orientación al futuro, Exacto. digamos. Sí. El futuro es un poquito negro. Pero Bueno, siempre hay que pensar que últimamente ha cambiado mucho la sociedad, hay mayores perspectivas de integración. Creo que ha pasado esa época que igual tú la recuerdas cuando íbamos al mercado con un grupo de personas que iban en silla de ruedas y te daban dinero en ese mercado. No sé si... hombre, tanto. Por eso ha cambiado el sistema y ha cambiado también la forma de entender que las personas, cada uno tiene su forma de expresarse, de comunicarse, de relacionarse. Entonces, en esa participación más abierta, las personas con discapacidad han encontrado también un hueco, un espacio. La gente adulta es más que le ha sobrevenido la discapacidad después. No. Es que en el entorno de las No personas con tiene discapacidad, que cada ver. persona es un poco distinta también dentro de su propia idiosincrasia, cada uno es un poco distinto. Entonces, cada discapacidad, concretamente las personas con un traumatismo craneoencefálico o de algún tipo de lesión de estas características, pues tienen se diferencian porque puede ser debido al momento donde han tenido el accidente, a después el tipo de rehabilitación que han recibido, el tipo de situación en la cual se han ubicado, o también el entorno social del cual provienen. Puede ser que haya gente que pues haya sido a través de un accidente laboral, personas que vivan en familia, personas que vivan... O sea, que cada uno es un poco un universo distinto. Y aparte de guiar en tema, digamos, cómo adaptar las cosas y tal, también guíais en temas sociales, de vivienda, Lo intentamos. Somos un grupo un poco... chulo, ¿no? No, somos un grupo especializado, diríamos, unos profesionales especializados mayoritariamente en el terreno de la psicología, la psicopedagogía y fisioterapia y logopedia, que son... También hay una persona que nos ayuda en el trabajo social un día a la semana, un poco dentro de nuestros límites, porque formamos parte del terreno educativo, pero de alguna forma estas personas trabajamos todas conjuntamente. Luego en la reunión de equipo intentamos pues ver cada caso concreto, estudiarle y buscar unas soluciones que a veces son fáciles, a veces son por buscar más apoyos sociales, otras son para buscar más apoyos de tipo tecnológico, otras quizá de apoyos más personales. Va un poco en relación a cada caso. Eso es un servicio gratuito que da el ayuntamiento. Somos un Está subvencionado. Perdona que te somos un centro público municipal. Eso no quiere decir gratuito, porque los servicios siempre tienen un coste, evidentemente. Nosotros lo que sí tenemos algún tipo de coste es para otras escuelas, otros centros que nos piden visita y asesoramiento. Entonces lo que hacemos es una presentación de la institución, un soporte directamente a los profesionales. Entonces, pero a los usuarios concretos finales, a esas personas intentamos que el servicio sea gratuito. Pero, como bien sabéis, las ayudas técnicas a veces requieren pues una renovación y muchas veces, si eso no se compra, no se establece algún tipo de vínculo, a veces cuesta mucho. A pesar de ellos, aplicamos precios populares. Pero luego se hace un seguimiento para que la ayuda esa sea útil de verdad, porque muchas ayudas técnicas luego se quedan aparcadas, porque a mí me ha pasado, porque en realidad no era lo que necesitabas o... Bueno, la pregunta sería muy extensa de resolver o de explicar. En principio, cuando
antes se aplica una ayuda técnica, es como en todo, mejor se puede seguir, valorar, implementar, satisfacer la calidad de vida de la persona que la va a usar. ¿Qué pasa? Que a veces nosotros, en las personas que tienen menor edad, es más fácil realizar todo ese servicio. Como trabajamos con gente desde la escuela Bressol, de la escuela infantil, es más fácil. Ahí hemos empezado ciertos proyectos, como puede ser la introducción del ordenador y de la tecnología aplicada y asistida, de alguna forma, para los usuarios que tienen de 0 a 3 años. La gente pequeña, que ya digo. A nosotros, tú también supongo que te habrás encontrado, ya nos cuesta mucho más aprender cualquier ayuda técnica, y a lo mejor luego ya no estamos, lo que se aprende de forma automática a ciertas edades, a ciertas otras edades, más que automática, tiene que ser muy forzada. Y en ese esfuerzo, Bueno, tomo la indirecta. No, en absoluto. Porque soy muy patética con el ordenador. No, que hoy día sabes que incluso introducir la contraseña te crea tus problemas, porque he puesto esta contraseña, como tenemos contraseñas para todo, cuesta mucho que de alguna forma ya desde la propia contraseña acordarte a que luego tienes que hacer toda una serie de procesos. Intentamos que por eso sí, en lo que se refiere a las ayudas técnicas que son a través de la informática o de la tecnología informática, intentamos facilitar un poco lo que ya viene un poco en el mismo sistema operativo, buscando mejorar esas ayudas que ya están, que entrada el sistema operativo tiene, que de alguna manera si uno puede ver los iconos más grandes, pues que lo vea más grande. Si la letra más grande, pues buscar que eso ya lo tiene el sistema operativo. Intentamos, a partir de ahí, que no es fácil, ya hemos dicho, pero a partir de ahí intentamos que cada uno se busque un poco sus utilidades. Por suerte se va al diseño universal para todos. En teoría, pero bueno, entonces la gente que está en la formación, después de la formación, también seguís el rodaje a nivel laboral y sí. Se va con un soporte. Nos gustaría. Bueno, hay cosas que solo quedan en proyecto, porque nosotros somos un servicio educativo que teóricamente ocuparía la etapa de la edad obligatoria. Hasta Lo otro lo hacemos un poco lo otro lo hacemos un poco porque no hay parcelas que se ocupen. Porque hay demanda, claro. Como creemos en la idea de la educación permanente, y porque no tiene que ser permanente para todos, porque luego no tiene que haber estos servicios de soporte y de apoyo a la posobligatoria y a la universidad o a los ciclos formativos o allí donde fuese necesaria. Porque tú puedes decidir en una etapa de la vida, cuando eres digamos, claro, me he jubilado y quiero estudiar, ¿por qué no? Pero si necesitas algo especial ya no es tan fácil. No es tan fácil. Porque te cierran puertas. Sí. Siempre que estés en edad escolar. Encontramos complicaciones, por ejemplo, en la etapa universitaria, vamos a empezar desde arriba quizá, encontramos complicaciones, por ejemplo, con los sitios de apoyo a la universidad. En concreto, en Barcelona hay dos, uno que es el PIUNE, que trabaja con la Universidad Autónoma de Barcelona, que da apoyo, incluso asistencia, incluso residencia, sistemas de residencia para poder continuar estudiando y tener soporte tanto educativo como asistencial en la fase, diríamos, esta universitaria. Y aquí en Barcelona, en la Universidad de Barcelona, también existía el centro o la entidad ligada a la propia universidad, que era el CEMVIA. Pero ¿qué pasaba? Que te daban soporte perfecto a través de un compañero de la misma clase. Pero ya no está, ¿no? Existe la idea del CEMVIA, pero nos encontramos, al menos en uno de los casos que hemos tratado a nivel de universidad,
que a la hora de llegar el servicio asistencial la persona no podía ir al lavabo, por ejemplo. Podía tener derecho a unos apuntes, podía tener derecho a, pero no podía salir de clase. Todo lo que pasase fuera de clase tenía que ser siempre con apoyo de otras personas que no eran del servicio del... Bueno. Sí. Esperemos que la figura del asistente personal algún día se establezca, sin los criterios que antes comentaba Jordi Escoy, tampoco, sin el criterio aquel que se involucre en tu propia vida personal, sino que participe de las necesidades para poder aumentar tus habilidades de alguna forma. Me parece que me han dicho que hay alguien en el chat, pero no sé cómo habla, así que... Ah, es Aitor Rincón y te manda saludos. Vaya, te los mando a ti y a mi novia. No tengas celos, se supone que... Es que no sé cómo... Estaré encantado en saludarle. Él tiene unas buenas... bueno, forma parte de un par de asociaciones que promueven... son muy activas y promueven en el Bajo Llobregat por un lado y luego también creo que en el Maresma también se mueven los dos ambientes. Bueno, sí, él como vive en dos sitios a la vez, pues en Premia tenemos una asociación que esa asociación espera de apoyo a la gente diferente sin catalán, pero la traducción es siglo XXI, asociación de soporte y apoyo a la gente diferente. Y hay gente de cualquier discapacidad o de ninguna discapacidad visible, al menos. Y es una asociación que hace muchas cosas, pero a nivel social, a nivel participativo en ámbitos del pueblo, en fiesta mayor, para visibilizar a la gente, ¿sabes? Eso está perfecto, ¿no? Es eso. Es que yo era una de las fundadoras y yo pienso que la mejor forma de integración es participar en cualquier cosa, en todo. Y si la gente te ve, sabe que existe. Si no te ve, es invisible. Y Aitor también viene con lo de la boquia y eso, pues tuvimos un programa de iniciación a la boquia y vino mucha gente con parálisis cerebral y con todo tipo de gente, porque no la competición era solo como hobby, ¿no? Como que la gente viera que es un deporte más y por eso nos conocemos. Pues dale recuerdos y si podemos establecer su pregunta o su comentario o cualquier otra. Es que yo no... Espera, si consigo... No, pues es que no se ha cortado la comunicación, nada.
me decía Jordi antes, hablando de la comunicación, ha nombrado a Stephen Hawking, que siempre es la panacea, ¿no? Pero es muy distinto tener una discapacidad después de una formación a tenerla del principio. Y, sí, a no ser que tengas un accidente y no te acuerdes de... Tienes razón. Es muy diferente, ¿no? Sí. La gente que ha tenido Con las personas con una discapacidad congénita, las personas que la tienen adquirida, ¿no? Por descontado. porque allí en el centro he visto gente de A toda. pesar de lo que nos sucede, que de alguna manera, bueno, a la hora de, por ejemplo, matricular a una persona o de tener algunas actividades, una persona que ha tenido el graduado y ha tenido la ESO o ha hecho un ciclo formativo o incluso ha ido a la universidad y después tiene que incorporarse a la vida ordinaria, es altamente complicado. Porque a lo mejor te has quedado con un tipo de Porque ya secuelas no del es habla, lo que- de la marcha, de todo tipo, y entonces todavía te das más cuenta quizá que las barreras existen, los límites existen, y que entonces hay que buscar puertas o abrir fronteras, volver a ese grado de visibilidad de tus capacidades que cuesta integrarlo para uno para sí mismo, y cuesta también que los otros visualicen que puedes hacer otras cosas. ¿No? Eso es un mundo complejo, Pero a pesar de ello hay que crear cada vez gente que esté más preparada en el terreno de la mediación laboral, del trabajo con soporte, de la integración de esos trabajos, de ver que hay muchos puestos que realmente pueden ser desarrollados por personas con una cualificación determinada. Se integra mucha gente a nivel laboral. Bueno, antes creo que Jordi Escoín también nos lo ha comentado, no tenemos muchos casos de integración laboral. Algunos han ido, por ejemplo, últimamente, y ahora ya no tanto, el tema de la venta del cupón de la ONCE. Sí. Bueno, da algún tipo de salida y de alternativa, y bienvenida sea cualquier... La salida es que tienes dinero como otra persona cualquiera. Yo no creo que el trabajo dignifique ni socialice. Lo que socializa es tener dinero y poder hacer lo que te gusta. Que no quiero decir que apoye a la gente que no hace nada para trabajar. A pesar de ello, nosotros lo enfocamos a dos vías. La vía del trabajo, si es posible, por ejemplo, a través de terrenos como el teletrabajo, que puede haber cositas. Siempre que hables bien, ¿no? Hay personas que hablan bien y pueden llegar a conseguir este tipo de trabajo. Luego hay eso, cada vez dignificar puestos de trabajo que pueden ser más adecuados, o los podemos, con pocas adaptaciones, podrían estar funcionales. No me refiero al anuncio este que enseñan en la Caixa, porque la persona maneja perfectamente el control por voz y entonces... Pero esa mentira. En la Caixa no he visto yo nunca a nadie. Eso es de la fundación. Pero la fíjate que Caixa. nos puede servir de ejemplo, de alguna forma, de ejemplo, porque se pueden adaptar cosas y se puede hacer... Es un esfuerzo de adaptación que tienen que hacer las empresas y también nosotros y los propios usuarios, como para llegar a conseguir abrir estas grandes barreras que puede haber a nivel laboral. Nos es más fácil hablar de la idea de las tecnologías como apoyo a la ocupación. Eso nos es más fácil, por ejemplo, porque puede servir para continuar estudios, formación, como nivel también de autocomplementar la propia autoformación, por así decirlo. Entonces, antes no entraba gente mayor de 20 años.
porque yo había preguntado hace 2 años para una joven de la asociación que tiene 21, 22, y me dijeron que como ya no había cursos de garantía social que no entraba. Pero ahora sí tenemos esa oportunidad de poder abrir a gente de que tenga más edad, más edad. Y de alguna forma, pues, claro, eso podrá generar nuevas oportunidades. ¿Sí? Era muy triste solo moverse entre la edad de los 16 a los 21 años. Claro. Porque además vas más atrasado. No, o cuando los propios ciclos formativos, si pretendemos hacer una actividad formativa integradora, que es curioso, los de nivel, los ciclos formativos básicos, puedes acceder a cualquier edad. Mientras tengas la mayoría de edad laboral, claro, a partir de los 18 años. Pero aquí justamente es cuando se te acaba casi, ¿no? Entonces, ¿qué camino te dejan? O la vía del centro ocupacional o la vía del centro especial de trabajo, que no se sabe cómo te habrás preparado para un centro especial de trabajo, o la vía del entorno normalizado laboral, ¿no? Queda de hecho, ahora todo el mundo que haga el acceso de 18 años al ciclo superior puede entrar y puede tener 40 años y nadie le dice, tú no entras. A la educación normalizada, por descontado, sí. A la educación especial también tenemos nuestros límites. Creo que ahora es hasta los 21 años, 22, creo que se ha alargado hasta los 22 con los PQPI. A pesar de que puede haber después de cartas y de solicitarlo a inspección educativa, se puede alargar por motivos de salud o por motivos un poco relacionados con la enfermedad o la situación de discapacidad en la cual pueda vivir cada usuario. Se nos acaba un poco el tiempo, pero también hacéis otros proyectos como la Agenda 21. ¿Qué es eso? Hay algunos proyectos, bueno, una de las motivaciones del Servei de Recursos y del propio centro del Pont del Dragó siempre ha sido trabajar en proyectos. El proyecto de Agenda 21 depende un poco de la dinámica municipal. De alguna forma, como formamos parte del corpus, de las escuelas de formación del propio municipio, pues de alguna manera lo que sí hacemos es sumar nuestra pequeña aportación para que las personas con discapacidad puedan también hacer un entorno más sostenible, bien sea a nivel educativo, bien sea a nivel de participación a través de la accesibilidad, por ejemplo, a una cosa tan básica como pueden ser los contenedores. Se han hecho distintas propuestas. El centro, en el fondo, y a través de estas comisiones, lo que pretende es de alguna forma visibilizar lo que antes comentábamos, esa participación también en el entorno natural, en el entorno de sostenibilidad. Pero hay otros proyectos, perdona que te interrumpa, simplemente creo que antes lo hemos mencionado un poco de pasada, el ELDA, que fue un proyecto pionero de formación a distancia, por ejemplo, ya hablo del año 2001, sí, sobre ese momento. También hicimos otro proyecto que es la accesibilidad de la silla de ruedas a través del ordenador, proyectos que fueron algunos de ellos sufragados o colaborados con el Fondo Social Europeo, que ahora ya no podemos tener acceso a eso, evidentemente. Se nos está acabando el tiempo. Espero que vengáis otro día con algún alumno. Será un placer. O hacer algún programa en el centro. Nos encantaría, porque hacer un programa de participación democrática de las personas con discapacidad en el entorno sería... Estamos abiertos a cualquier propuesta. Y vosotros, muchas gracias, y si tenéis alguna pregunta, ya sabéis, a veces @discapacidad.tv
Gracias, Jordi y José, por participar y hasta el próximo programa. Discapacidad Televisión. ¡Hola mundo! Primer canal de televisión dedicado al colectivo de personas con discapacidad desde 2006. En América Latina y el Caribe hay 70 millones de personas con discapacidad. La falta de infraestructura accesible es una de las barreras que enfrentan. Desde el BID promovemos la inclusión laboral de personas con discapacidad, el fortalecimiento institucional en temas relacionados y el desarrollo de estándares de accesibilidad universal en la infraestructura. Un ejemplo es el Programa de Sustentabilidad y Eficiencia del Sector Eléctrico en República Dominicana, donde se desarrolló una política de inclusión laboral. También se construirán baños accesibles gracias al Programa de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos en Argentina. Y en Brasil se han capacitado a conductores de autobuses para atender a sus usuarios, garantizando la accesibilidad a las estaciones y al espacio público. Además, hemos desarrollado una guía de servicio inclusivo para personas con discapacidad y otras publicaciones en transporte, agua y energía. Estamos haciendo camino hacia una región más inclusiva. Bienvenidos a Discapacidad Televisión. Recuerda suscribirte para no perderte los últimos estrenos y programas en vivo. Danos un me gusta, y así nos ayudarás a conocerte mejor y saber qué programación es tu favorita. Por favor, no te olvides de compartir. Así, más personas podrán disfrutar de Discapacidad Televisión y toda su programación. ¡Hola mundo! Muchas gracias. El Instituto Nacional para Ciegos INSI tiene la tarea de garantizar los derechos de los colombianos ciegos y con baja visión de Colombia, en términos de inclusión social, educativa, económica, política y cultural. El INSI, la entidad adscrita al Ministerio de la Igualdad que asesora a entidades nacionales, territoriales y locales que tienen a cargo la atención de los casi 2 millones de personas con discapacidad visual del país. A través de sus servicios brinda asesoría en educación inclusiva, accesibilidad digital y física e inclusión laboral. Cuenta con la imprenta nacional para ciegos que produce y entrega material especializado en diferentes formatos. Y cuenta con una tienda que pone a disposición más de 180 productos para posibilitar el desempeño de las actividades cotidianas de una manera autónoma e independiente. Y como escenario para el acceso al conocimiento desde cualquier lugar y en cualquier momento, tiene la biblioteca virtual para ciegos que pone a disposición libros en formatos accesibles, con diversas obras y géneros. Y para garantizar la participación, el acceso a la cultura y el entretenimiento, escuche INSI Radio, la emisora virtual que le da voz a las personas con discapacidad visual. Instituto Nacional para Ciegos INSI, trabajando por una Colombia más incluyente. www.insi.gov.co. La Universidad Católica Boliviana San Pablo abre sus espacios educativos promoviendo medidas de acción positiva que favorece la inclusión en la educación superior de personas con necesidades educativas específicas, a través del área de inclusión, discapacidad y equidad, la cual facilita el tránsito adecuado en el acceso, permanencia y salida exitosa de sus estudiantes,
Promueve la actualización en la formación docente sobre la temática. Desarrolla e implementa mecanismos y estrategias de apoyo equitativo en el aula. Aplica el modelo social de la discapacidad para transformar culturas y prácticas inclusivas. Todos los días en la Universidad Católica Boliviana trabajamos con entusiasmo, creando sinergias en la comunidad universitaria por la igualdad de oportunidades con responsabilidad y respeto, sobre todo personas. Discapacidad Televisión. ¡Hola mundo! Primer canal de televisión dedicado al colectivo de personas con discapacidad desde 2006. Hola, bienvenidos a Discapacidad Televisión. Recuerda suscribirte para no perderte los últimos estrenos y programas en vivo. Danos un me gusta, y así nos ayudarás a conocerte mejor. Por favor, no te olvides de compartir. Así, más personas podrán disfrutar de Discapacidad Televisión y toda su programación. Muchas gracias.